compañeros integrantes de esta comisión ejecutiva, muy buenos días a todos ustedes. Conforme a lo dispuesto en los artículos 30 y 32 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, 22, fracción 17ª, 34, 37 y 38 del Estatuto Orgánico de esta Secretaría Ejecutiva y 11 de los lineamientos que regulan las sesiones de la Comisión Ejecutiva, solicito atentamente a nuestro secretario de Actas pasar lista de asistencia con el objeto de determinar la existencia del quórum legal. Buenos días a todos. En cumplimiento de la instrucción recibida, procedo a pasar lista de asistencia. Maestro Aquiles Romero González. Presente. Maestra Alejandra Yasmín González Sandoval. Presente. Licenciada Josefina Díaz Aguilar. Presente. Maestro Francisco Miguel Aguirre Arias. Presente. Maestro José de Jesús Suárez Mariscal. Presente. Informo que la totalidad de los miembros de la Comisión Ejecutiva se encuentran presentes en la sala de sesiones. Asimismo, informo que también nos acompaña, que había invitado, el presidente del Comité de Participación Ciudadana, el doctor Nezahualcóyotl López. Muchas gracias, secretario. Gracias, doctor, por acompañarnos. Verificado el quórum, declaro abiertos los trabajos correspondientes a la 10ª sesión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva de esta Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. En consecuencia, someto a consideración de los miembros de esta comisión el siguiente proyecto de orden del día. 1. Discusión y en su caso aprobación de ajustes al proyecto de acuerdo que contiene la política estatal anticorrupción, así como la metodología de indicadores para la evaluación y seguimiento de dicha política. Y segundo, clausura de los trabajos de la sesión. Ciudadanos integrantes de esta comisión ejecutiva, sírvanse manifestar si aprueban el orden del día para esta sesión, por lo que solicito al secretario de Actas dé cuenta del resultado de la votación obtenida. Con su permiso, secretario técnico, Adelante. solicito a los presentes manifestarse mediante votación económica. Se autorizan el proyecto de orden del día dado a conocer. Informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. Para el desahogo del primer punto del orden del día, someto a su consideración la propuesta de ajustes al proyecto de acuerdo que contiene la política estatal anticorrupción, así como la metodología de indicadores para la evaluación y seguimiento de dicha política. Por tanto, en virtud de que obra un ejemplar en poder de cada uno de los integrantes de este órgano, solicito a los presentes manifestar, mediante votación económica, si autorizan dispensar su lectura. Señor secretario de Actas, le pido atentamente tomar el sentido de la votación. Solicito a los presentes que levanten su mano en caso de que estén de acuerdo en dispensar la lectura del documento puesto a su consideración. Informo que la dispensa ha sido aprobada por unanimidad. Gracias, secretario. Aprobada la dispensa de la lectura, me permito preguntar si existen observaciones o comentarios sobre el asunto, por lo que se abre el registro de participaciones, para lo cual solicito el auxilio del secretario de Actas. No sé si, aunado a lo anterior, quisieran que iniciáramos con una participación de nuestro director general de Vinculación y Políticas Públicas, a efecto de pormenorizar y poner del conocimiento de la opinión pública lo que hoy vamos a someter a consideración. Si les parece, entonces, primero iniciamos con esta participación. Estimado, ahí está el control. Le pediría, maestro Pariser, pudiéramos iniciar con el documento que contiene la información, el dictamen que ha emitido la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción sobre el proyecto de política estatal anticorrupción de Aguascalientes. Muchas gracias. En atención a la instrucción que nos ha girado la presidencia, en la primera sesión ordinaria del año 2021, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción entregó un informe de los avances en el proceso de elaboración de las políticas locales anticorrupción en el país, esto en el recién 31 de diciembre, y en el cual hacen entrega de un documento, una ficha, en la cual evalúan fortalezas y debilidades relacionadas con el primer proyecto de política estatal anticorrupción, que emanado de esta comisión ejecutiva, y en el cual, pues para destacar, hay tres aspectos sobre los cuales la política es evaluada y retroalimentada, que se sintetizan en esta gráfica. Por una parte, la alineación,
que califican en una valoración del 1 al 100 con 85 puntos. En segundo punto, la contextualización, que califican con 95 puntos en la escala. Y tercero, la estructura mínima, que califican con 90 puntos en la escala. Entonces, de esta manera, alineación, contextualización y estructura mínima, pues son los aspectos a considerar, a partir de los cuales la Secretaría Ejecutiva hace un reporte al Comité Coordinador para ver qué tanto se ajusta a la consideración de la política nacional, qué tanto se ajusta a la política local. Y en ese sentido, consideran que existen fortalezas y áreas de oportunidad de las cuales hemos tratado de desprender algunas adecuaciones, que son las que se les están proponiendo. Reconocen como fortalezas, si me permiten tomar en un primer término las fortalezas, dicen que la política estatal analiza con rigor el fenómeno de la corrupción y que su estructura lógica de causas, efectos, soluciones es sólida y acompaña los planteamientos de la política nacional. En la contextualización, pues habla de un diagnóstico fortalecido por evidencia cuantitativa y un análisis pertinente de información en materia de corrupción en el caso local y pues una adecuada coordinación entre el Comité de Participación Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva, que se refleja en los diferentes insumos que sirvieron para construirla, desde los foros, desde la construcción de los grupos de enfoque, y la consulta hasta el producto final. Entonces parece que esto se advierte y se convierte en una fortaleza del documento, y también que se presentan los componentes elementales de una política pública, ¿no?, como estructura mínima. Ahora, dentro de las áreas de oportunidad, que son los aspectos que interesan para poder trabajar a partir de ellos, mencionan en lo sustantivo lo siguiente. Dicen que sería recomendable que se pudieran identificar las grandes causas en el apartado de problematización. Dice que toma distancia de los postulados o causas de la problematización de la política nacional. Habla de la relevancia de poder, digamos, involucrar o especificar más algún mecanismo de participación ciudadana que se desprenda de la política, específicamente en lo que tiene que ver con la colaboración para producir la implementación y sus programas, ¿no? Entonces, en los sustantivos, sobre estos 4 puntos, cabe mencionar que sobre ellos pues, se desarrolla lo que se les va a presentar el día de hoy, y que en lo sustantivo fue ubicado en espacios muy localizados de la política estatal anticorrupción, en los apartados, dentro del apartado de diagnóstico, en donde se desarrolla todo el diagnóstico local. Ahí se había tomado como criterio no replicar un diagnóstico que ya se encontraba consignado en la política nacional, digamos, si las prioridades ya son obligatorias por ley. Entonces, el capítulo 8, que desarrolla el diagnóstico en lo local, se le agrega un apartado 8.11 de conclusiones, en donde se retoma algo de este diagnóstico nacional, se contextualiza en lo local y se asocia a cada una de estas cifras o datos duros la prioridad o el objetivo que corresponde, sea de la política nacional o tenga un origen en el desarrollo de los objetivos locales. Conforme a eso se desarrolla el apartado 8.11 y se desarrolla un apartado 8.12 en donde se incluyen principios transversales también mencionados en la política nacional anticorrupción. Y finalmente, en el capítulo 10, relacionado ya con el desarrollo propiamente de los objetivos de la política, con sus prioridades, en los párrafos del 2 al 5 se hace una mención a los programas de implementación. El criterio que se tomó cuando se realizó el primer anteproyecto que fue presentado a ustedes, se había tomado el criterio de que no era necesario replicar lo que la política nacional ya dice, que se deben ejecutar programas de implementación. Eso ya está en la política nacional, y dado que la ley del sistema a nivel local dice que la política nacional es obligatoria, pues consideramos irrelevante replicar que había que hacer programas de implementación a nivel local,
que naturalmente pues tendrían que involucrar a los municipios, como bien lo señalan. Sin embargo, pues son aspectos que nos advierten como temas a fortalecer, y que como tal se retoma esto de los programas de implementación y la inclusión de la participación ciudadana y de los municipios, y se integra entre los párrafos 2 al 5 del capítulo número 10, que en un momento les haré una presentación. Tengo unas diapositivas que me gustaría mostrarles, pero para poder a lo mejor contextualizar, recordarán ustedes el árbol de objetivos de la política estatal anticorrupción, en donde el problema central parte de la acción de coordinar a todas las instituciones públicas, estatales o municipales, en realizar 5 cosas: prevenir, detectar, sancionar, fiscalizar y controlar la corrupción. En este aspecto, estas 5 acciones y esta variable principal, que es la coordinación, difieren del problema principal como lo está planteando o como se está planteando en la política nacional. En ese aspecto debemos recordar que el problema social visto o consignado en la PNA es una incapacidad. Los integrantes del comité coordinador, en las reuniones a las que ustedes también estuvieron enlazados vía Zoom, discutieron y consideraron inadecuado que la incapacidad fuera la definición del problema social, pues el único resultado de esto sería, en las diferentes acepciones que puede tener la incapacidad, pues que no tenemos competencia legal o no tenemos recursos o personal, o de alguna manera tendríamos que convertir, digamos, estas falencias en la capacidad, cuando lo convirtiéramos en el objetivo central. Y se consideró que eso era inadecuado, una opinión que compartieron los integrantes del comité coordinador, y en ese sentido se estableció coordinar como variable principal. De ahí que la observación acerca de la estructura, digamos, vamos a tener automáticamente una observación en donde al momento de comparar la política nacional con la local, dicen, a partir de ese punto parece que no hay una concordancia. Y esto se va a reflejar, digamos, en el comentario de la estructura. Se adhiere, están las prioridades nacionales incluidas, sin embargo, plenamente los ejes no son los mismos, ¿no? Entonces siempre habrá un margen de separación entre lo que el Comité Coordinador Nacional estima como lo idóneo. Naturalmente ellos consideran que sus ejes son los adecuados, y bueno, hay algún grado de distancia entre ambas interpretaciones. Sin embargo, no significa que se encuentren digamos, divorciados o disociados los caminos, sino que tienden a encontrarse. Y la manera en la que se han desarrollado, pues ustedes conocieron el documento, se divide en 10 grandes subejes y 5 ejes, conforme a los cuales se integran tanto los objetivos de la política nacional como aquellos que fueron producto de los ejercicios locales, de la encuesta, del foro, de la consulta pública, que fue producto también de las discusiones internamente de los 14 grupos de enfoque que se realizaron con los servidores públicos, y que derivaron en un total de 58 prioridades que integran la política local. Voy a la presentación que tengo para comentar someramente de qué van los cambios. En el eje 1, esto forma parte del apartado 8.11. El apartado 8.11 se integra por 5 incisos. Cada uno de estos incisos explica un eje, y cada uno de estos ejes pues se divide en un par de puntos que cada uno conforman los subejes. Lo que viene en el árbol de problemas tal cual lo podrán encontrar en el apartado de conclusiones. Lo que se realiza en este apartado, como nos están mencionando aquí, digamos, creo que es un área de oportunidad a la que no quisimos hacer oídos sordos, ¿no? Retoma las grandes causas identificadas en la problematización, es decir, regresa a tu teoría del cambio y trata de conectar aspectos que parecían tomas de decisiones muy específicas, y tratémosla de conectar analíticamente con los grandes problemas que se están identificando, es decir, no atendamos a, voy a
a decir cualquier cosa, no atendamos, por ejemplo, a una especificación de la corrupción en los a una corrupción de las redes policiales, sino vámonos a la gran causa, la incapacidad de procesar las acusaciones. Y entonces la indicación o la retroalimentación va en el sentido de que nuestro diagnóstico probablemente tiende a los efectos últimos o a situaciones más específicas, pero falta hablar o falta desarrollar más cómo se conecta nuestra teoría del cambio con los grandes caminos, ¿no? Cómo impactaría combatir la corrupción en las redes policiales para mejorar, para que se pueda cumplir la norma y sancionar a quien viola la ley, ¿no? En ese sentido, pues se recupera en el primer eje teorías que habían sido planteadas en la teoría del cambio, el carácter instrumental de las normas, ¿no? Cada persona las obedece atendiendo a sus propias finalidades, no a las del legislador, y tenemos que tomar en cuenta los fines que está persiguiendo la persona que acata la ley o que decide desobedecerla, el carácter competitivo de las fuentes del derecho, la función económica de las instituciones jurídicas, todos estos aspectos de mejora regulatoria, lo que tiene que ver con hacer fácil el cumplimiento de la ley. Eso tiene que ver con la función de las instituciones jurídicas, permitir que las negociaciones, que las interacciones de la sociedad, de los ciudadanos con su gobierno sean fáciles y la gente pueda realizar sus trámites y pueda acceder a los servicios y a los bienes públicos de una manera fácil, porque cuando hay dificultades se produce la infracción a la ley y la corrupción. Entonces tenemos como ejemplos de esto algunos objetivos que tienen que ver, repito, con mejora regulatoria, y también algunos otros que tienen que ver con actuar, que finalmente esto es prevenir, con actuar antes de que la corrupción, de que el acto de corrupción se produzca. Entonces, aquellos aspectos relacionados con la promoción de la ética, la comunicación de una cultura del respeto a la legalidad o la colaboración social están inmersos ahí porque pretenden actuar sobre el problema antes de que el problema suceda. A partir del eje 2, pues se despliegan la serie de estrategias, se retoman los temas de la relación entre publicidad, el ejercicio del poder, se retoma el concepto de bienes básicos, es decir, esto también tiene que ver con el enfoque a derechos humanos, que también es un eje transversal. Es decir, cuando debido a un acto de corrupción se está violentando, se está impidiendo que alguien pueda ejercer un derecho como la transparencia, no solamente permite y propicia que haya corrupción, sino que además se violentan o se le impide a la persona disfrutar de otros derechos, y en ese sentido se vuelve una especie de cadena, pues, es decir, la opacidad no solamente ayuda a que la corrupción exista, sino que impacta, o parte del daño que provoca impacta en que las personas no pueden ejercer sus derechos a plenitud. Como ejemplos de los objetivos que están incluidos en este eje, la creación de observatorios o las fuentes de financiamiento para que organizaciones de la sociedad civil pues intervengan y participen para poder identificar o notar aquellas conductas que efectivamente están causando un daño o un perjuicio de esta naturaleza. Aquí en este eje hay una modificación que se está proponiendo a uno de las prioridades, que es la prioridad número 24, en el que la redacción anterior se mencionaba que era promover en su caso que se ejecuten las garantías que aseguran las obras de urbanización para proteger el derecho de la ciudadanía al disfrute de su patrimonio. Sin embargo, la propuesta dentro de este eje está encaminada más bien a poder detectar el acto de corrupción que se podría producir en caso de que esto no ocurra. El mandato de hacer válida esta garantía y de actuar ya se encuentra sobre autoridades municipales. Sin embargo, la información que está faltando está afectando, como lo comentábamos, en los derechos básicos. Si no hay acceso a la información, si no existe la información gubernamental transparentada, las personas
en este caso ven obstaculizado su derecho al acceso a la vivienda digna, y eso que es otro derecho humano, es decir, son derechos que al ser digamos, dañados por un acto de corrupción, dañan a su vez otros derechos, ¿no? o impactan, ampliando el daño a colectivos más grandes. Y en ese sentido hay un pequeño ajuste a la propuesta para alinearlo un poco en el sentido en que se refiera a transparentar la información relacionada con obras de urbanización a ejecutar. Gran parte del diagnóstico en ese sentido tiene que ver con la conveniencia de que digamos, en el mercado se disponga de información valiosa que permita a los individuos tomar buenas decisiones y no ocurran fenómenos de asimetría de información que permiten pues la corrupción a muchos niveles, ¿no? A una selección adversa en la que el mercado informal crece a costa del mercado formal, ¿no? Entonces quien incumple la norma está en una desventaja, ¿no? Por estas asimetrías de información, y eso es un problema para que la autoridad controle digamos, este tipo de desarrollos, impacta derechos fundamentales. Eso es, digamos, pensar en la corrupción con enfoque en derechos humanos. En el eje 3, procesar las acusaciones por incumplir la norma y sancionar a los culpables, se habla de que la efectividad de la política pública para poder sancionar va a depender de los costos de aprehensión y condena y de la elasticidad de la respuesta de los delitos a los cambios en la probabilidad de sanción y a la severidad de la sanción, considerando tamaño y forma de castigo. Digamos, hay una conclusión: cuando más pequeños sean los costos de aprender y condenar, y cuanto más elástica sean las personas a las que van dirigidas las medidas, es decir, consideren que es muy improbable que les sancionen, o elevar una sanción les preocupa poco o incide poco en sus actuaciones, menor será el costo de lograr una reducción de los daños causados por los delitos. Y en este sentido nos enfrentamos a una situación. La teoría dice que, siendo un delito calculado, digamos, algo que implica lucro, la corrupción es un delito que tiene a tener alta tasa de elasticidad. Aunque incrementen las penas, pues los corruptos, digamos, son poco sensibles a estos cambios en las penas, y por lo tanto necesitas pegarles más por el lado de la efectividad para detectarlos, ¿no? Y para procesarlos. Sin embargo, la incapacidad para detectarlos y procesarlos se ve afectada, porque el costo de vigilar, el costo de aprenderlos, el costo de condenarlos implica recursos, y los recursos son limitados, y esos recursos limitados ocupan un enfoque. Incluso dentro, le pongo aquí como a manera de ejemplo, entre otros objetivos que plantea la política nacional está la política criminal. Una de las cuestiones que se maneja en la política ahorita provisional en la materia, pues es que en efecto los recursos son limitados para tratar de perseguir o atacar todo tipo de ilícitos, y necesitan priorizar bajo ciertos criterios. La corrupción en las corporaciones policiales, la colaboración de los órganos internos de control municipales con las áreas de asuntos internos va en la misma línea. Todos los objetivos que están cobijados o englobados en este eje 3, lo que vamos a encontrar aquí es una explicación de por qué sus recursos son limitados. ¿Qué tan limitados son en Aguascalientes? Hay una precisión de los recursos en materia penal y también en materia administrativa, que tanto personal, presupuesto, capacidad para procesar digamos, determinada cantidad de investigaciones se tiene a nivel local, contra la cantidad de experiencias o el índice de prevalencia de corrupción, que nos da una idea de la cantidad de experiencias que se tienen, de la proporción de ellas que son denunciadas, y aún dentro de este grupo, cuáles de estas pueden aspirar a que se procesen. Entonces, en ese sentido, el eje 3, el eje 4, de controlar los recursos públicos, pues está estructurado sustantivamente, digamos, o en lo sustancial, para tratar de atender a los objetivos que marca el COSO 13, que se convierte en la base para el marco integrado de control interno, en donde pues estamos tratando de ver cómo pueden colaborar los objetivos, tanto la política nacional como los locales que se proponen,
a, uno, cumplir la norma; dos, a producir o a generar información confiable; y tres, generar una eficiencia operativa. Siempre se trata de un tema, recordarán ustedes cuando reflexionamos en alguna reunión de trabajo acerca del concepto de corrupción, y se tomó la determinación de eliminar la palabra ilegal de ese concepto. El concepto de corrupción que queda, sin embargo, pues es consistente con un criterio de eficiencia. Y el eficiente de Pareto lo que indica es que los intercambios, en este caso los intercambios entre la ciudadanía con su gobierno, pues son eficientes en la medida en la que se pueden seguir produciendo sin generar un daño o un perjuicio a un tercero. Entonces, nuestro concepto de política, si bien no lleva la palabra ilegal, es consistente con un concepto de eficiencia, lo que es importante para los temas de control y de fiscalización, y también para el enfoque en los derechos humanos. Se habla o se distingue en este apartado, se retoma la diferencia entre principios y reglas. Los derechos fundamentales en este punto, en cuanto a principios constitucionales, pues son mandatos de optimización y no de aplicación estricta. Se retoma el concepto de Robert Alexy. Son mandatos de optimización, hay que hacerlos en la medida de lo posible. La vivienda digna hay que ser lo más eficientes, el Estado debe ser lo más eficiente para hacerlo o maximizarlo al mayor grado posible, en la medida en la que los recursos lo permitan y en la que la oposición con otro principio jurídico lo permita. Pero deben maximizar, es un criterio de eficiencia. Y en la medida en la que no somos eficientes, atacamos derechos fundamentales o violentamos derechos fundamentales, y pues digamos la corrupción tiene o produce estos efectos. En ese sentido, la eficiencia como un criterio consistente con nuestra definición de política, y va a ser relevante porque la palabra ilegal no está, digamos, no está enunciada allí, pero esas actuaciones ineficientes pueden producir perjuicios a terceros. De ahí que se retome la evaluación del desempeño, se corrige también en el árbol de objetivos un señalamiento que nos había hecho por ahí el doctor Netzahualcóyotl. En efecto, la evaluación del se hablaba de evaluación del desempeño y de programas, pero en efecto también se habla del servicio profesional de carrera, por lo que también era conveniente anotar que se debía hacer una evaluación también del personal e incluirlo junto con esos otros conceptos. Entonces se van a encontrar objetivos en este eje 4 relacionados con evaluación del desempeño, es decir, que los programas presupuestarios cumplan el objetivo para el que se supone que están hechos. Si hay corrupción no lo van a cumplir y van a empezar a dañar gente, a violar derechos, ¿sí? Servicio profesional de carrera, la objetividad en la gente que es reclutada, retomar ese… ¿cómo se llama? Esa expresión de la captura de los puestos, de la que hablaba por ahí algún autor. Sistema de gestión de la calidad, un ejemplo a nivel local, o el caso de los programas sociales, el análisis de programas sociales y nuestro respectivo complemento a nivel local para controlarlos. En el eje 5, fiscalizar los recursos públicos, este apartado se desarrolla sobre los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que constan en el 134 constitucional. Por ejemplo, la introducción de tecnologías para auditar o analizar datos, identificar riesgos, sí, contrataciones o, por ejemplo, en el análisis de los volúmenes de agua, ¿no? que son intercambiados entre organismos operadores y los comerciantes o las viviendas, ¿no? Y a nivel local me refiero. Esta posibilidad de fiscalizar estos aspectos depende pues de algo muy relacionado con la función de controlar, ¿no? La generación de información confiable. Una cosa va de la mano con la otra. Esto viene en el apartado 8.11 y está muy localizable. Se trata de reconectar la teoría del cambio con los objetivos y estamos tratando de plantear en cada uno específicamente qué prioridad es la que corresponde a determinado dato o a determinado
diagnóstico, de tal manera que ya sea más fácil identificar el contexto nacional, local y la circunstancia que da origen a esa propuesta. En ese sentido salimos fortalecidos como política. Pero también hay otra consideración que nos hacía la Secretaría Ejecutiva Nacional, que era la réplica de los principios transversales. Bajo el mismo criterio que hemos reiterado en otras ocasiones, considerábamos pues innecesario repetir los principios transversales que aparecen en la política nacional, pero bueno, nos pidieron que tuviéramos esa consideración, y aparece en un apartado 8.12 al final del diagnóstico. Así como al final del diagnóstico ellos ponen sus principios transversales, nosotros también. Sin embargo, digamos, no está en conflicto ninguno con el otro. La coordinación institucional aquí no solo es un principio transversal, pues es que es el problema central. Digamos, aquí a lo mejor ya estaría cuestionable, y probablemente el doctor Netzahualcóyotl tenga alguna opinión respecto a eso, qué tan aconsejable sea poner como principio transversal nuestro objetivo central, pero digamos, no estamos peleados. Derechos humanos, como se los he reiterado, hay una conexión, digamos, importante, que a lo mejor no había quedado lo bastante explícita, pero que ahora, digamos, creo que parece más evidente. Gobierno abierto y participación social, bueno, creo que los temas los conectamos, y sabemos que tendremos que generar también nuestros propios mecanismos de gobierno abierto y de participación social a partir de la política. Es decir, digamos, la política no puede solamente exigir el gobierno abierto y la participación a los demás. Se entiende que está inmersa en esa dinámica general, y en un momento vamos a ese punto. Y el desarrollo de inteligencia y aprovechamiento tecnológico, pues es uno de los subejes en la recta de fiscalización, porque ahí es donde se ubican los objetivos relacionados con eso. Realmente no hay, digamos, objetivos mayormente encaminados a esa función. Los programas de implementación, creo que sería importante hacer esa mención. Repito, aparecen en el capítulo 10, en los párrafos 2 al 5. Creo que son relevantes desde otro aspecto. Si lo demás se podía decir que era tal vez ampliar la información que en un principio no era clara, o sobre la cual podríamos tener algunas dudas, ¿no? Cómo se relaciona nuestra teoría del cambio con los objetivos que vamos a aplicar, y podrían quedar algunos aspectos que se vieran inconexos o como una medida aislada de un conjunto de medidas más general. En el caso de los programas de implementación son importantes o son relevantes porque implican el futuro, ¿no? Digamos, o implicarían una obligación en el futuro. Aquí los hacemos aparecer por acuerdo del Comité Coordinador para los entes públicos estatales y municipales. Es decir, los programas de implementación pues serán los que acuerde el Comité Coordinador. Aquí sería en donde se conformarían grupos mixtos de trabajo. Aquí estaría el mecanismo de participación que la política propone para que la ciudadanía pueda seguir incidiendo en las decisiones que tienen que ver con el desenvolvimiento de esta política o su despliegue en las instituciones a nivel local. La integración de los grupos mixtos de trabajo pues estaría conformado por entes públicos, organizaciones de la sociedad civil, empresarios y académicos, para tratar de consensar líneas de acción a incluir en los programas de implementación. Lo que se estaba planteando en el desarrollo de la política nacional es que esta se sigue desdoblando. Estas prioridades que todavía parecen muy generales a este nivel, todavía hay que seguirlas desdoblando para que alcancen a tocar a las instituciones que concretamente las aplicarían. Entonces, eso es lo que están planteando. En un inicio, reitero, se consideraba innecesario pues repetir lo que ya es obligatorio pues por ley, pero se repite, y aquí hacen su aparición los municipios, porque en este ejercicio pues las autoridades que van a estar involucradas también son municipales, digamos, y pues estos grupos mixtos de trabajo obviamente tendrán que tener una dispersión y sí, creo que es difícil hablar de representatividad, pues, pero esperemos a que la participación sí sea
o si comprendan la diversidad de municipios del Estado. Los grupos mixtos de trabajo propondrían los mecanismos de participación para que la sociedad incida en la ejecución de las prioridades. Eso también es otro. Es decir, no se agota en el enunciado que está plasmado en la política, sino que permitirían que todavía estos grupos pudieran, digamos, proponerle en ese esquema a través de qué mecanismos la sociedad podría pues tener una participación ya no solamente en la planeación, sino en la ejecución. En cuanto al seguimiento, lo que se está mencionando es que se propone la metodología que ustedes ya conocen del capítulo 11, en donde se encuentran 125 indicadores, y estos 125 indicadores pues permitirían darnos una lectura para un seguimiento en el tiempo. El modelo de evaluación a nivel nacional creo que no fue tocado en esta última sesión. Creo que todavía queda ese pendiente. Ya se cumplió un año de la aprobación de la política nacional. Sin embargo, también creo que sería, salvo su mejor valoración, hay que pensar si lo más conveniente pues es echar a andar una serie de actividades sobre las cuales no tendríamos explícitamente un consenso sobre en qué casos consideramos que está habiendo avances y en cuáles no. Si en ese consenso previo tal vez sea más complicado que las instituciones se adhieran a cierto marco de actuación, porque se desconoce en qué términos estamos considerando que existe un avance, y al menos en ese aspecto pues existiría un consenso entre integrantes del comité coordinador de que si ciertas situaciones ocurren, en esos casos podríamos tomar medidas o vamos por el camino correcto y debemos dejar que las instituciones actúen conforme lo vienen haciendo. Aquí, a manera de ejemplo, y esto es en relación a los programas de implementación, me permito insertar un cuadrito que viene de la MIR, de la Secretaría Ejecutiva Nacional, en donde se mencionan precisamente los programas de implementación. Este es del año 2020, pues, pero digamos para tratar de ponerlo en el contexto que en efecto se lo están se lo están tomando en serio, tan es así que pues están poniendo a consideración su presupuesto en que estas situaciones se tienen que dar o van a empujar para que se den. El método de cálculo pues habla de los programas de implementación programados contra los desarrollados y aspiran o aspiraban en 2020 a tener una meta del 100% sobre lo programado. Desconozco cuánto habrán programado, pero el tema en este punto es que ya figura en esos programas presupuestarios, lo que significa que va a ser un objeto de seguimiento puntual por parte de la Secretaría Ejecutiva a nivel nacional, y pues es un aspecto a considerar. Entonces, si pues, piden que se replique, me parece innecesario, pero tampoco le hace daño, pues no trastoca nada en la política incluir esta parte, ¿no? Y por mi parte sería cuanto, y quedo abierto ahora sí a los comentarios y a las indicaciones que nos dé el presidente. Muchas gracias, maestro Pariset. Creo que ha quedado muy claro, pero me gustaría, si los comisionados así lo determinan, si tuvieran alguna sugerencia, algún comentario con respecto a lo que se nos ha dado a conocer. Sí, lo que se nos ha dado a conocer, le pediría a nuestro secretario de Actas pudiera hacer un registro de participaciones. Integrantes de la Comisión Ejecutiva, en atención a lo expuesto por el secretario técnico, en estos momentos se abre el registro a fin de determinar el orden de sus participaciones. La comisionada, ok. El comisionado José de Jesús Arias Mariscal. ¿Usted, comisionado? Ok.
Paco, ¿no? No. Yo al final, sí. Ok. Si me lo permiten, al final. Muy bien, mire, pues informo que el orden de participaciones será el siguiente. En primer lugar, la maestra Alejandra Yasmín González Sandoval. Después seguiría el maestro José de Jesús Suárez Mariscal. En tercer lugar, la licenciada Josefina Díaz Aguilar. Para cerrar esta fase con la participación, la intervención del maestro Aquiles Romero González. En consecuencia, pues tendría el uso de la voz la maestra Alejandra González. Muchas gracias. Pues prácticamente es para felicitarlos, Maricel, Ricardo, ¿dónde está? Ya. Sí. Pues al equipo de trabajo en sí, secretario, creo que no ha sido fácil, hemos sido partícipes de este trabajo que se ha hecho, y si bien, como lo comentaba ahorita el licenciado Pariser, pues no es una réplica, porque de alguna manera estamos obligados a cumplir con la ley. Sin embargo, estamos viendo que ya con las retroalimentaciones que se han hecho de la Secretaría... está apagado. Replay, por favor, para que quede claro para la Que quede opinión grabado. pública. Sí. Bueno, felicitarlos al equipo de la Secretaría. Comentaba que no ha sido sencillo, que hemos sido partícipes de todo el trabajo que se ha hecho, y con la retroalimentación que hubo del Nacional, pues ahora nos queda claro, para mí en lo personal, que esta política ha sido muy analizada profundamente y muy enfocada a nuestro estado, con elementos sobre los resultados de la encuesta, de los foros, y pues no me resta más que felicitarlos y de verdad pues sentirme orgullosa de que esto va funcionando. Felicidades. Bueno, cerrada la participación, si gustan pasaríamos a la participación de la comisionada Josefina. Gracias. Adelante. Yo tengo nada más aquí una inquietud, secretario. Me queda claro que en relación a las propuestas que hace, más bien la solicitud de ajustes que hizo el Sistema Nacional, se está dando cumplimiento a los mismos. En este sentido, secretario, no me queda claro si una vez cumplido ya con las observaciones hechas por parte del Estado hacia el Nacional, podemos decir que cumplimos ya en su totalidad con esto. Podemos decir que podemos tener ya una política estatal para ser sometida al comité coordinador, en el sentido de que ya podemos decir que tenemos una política que se está sometiendo a una aprobación y que con esto estamos dando cumplimiento a los lineamientos que marca el Sistema Nacional. Esa nada más sería mi duda, secretario, en ese sentido de mi inquietud, ¿no? De saber si con esto ya damos por cumplido. Que estoy viendo que en cuestión de información se cumplió ya por parte de ustedes, y la verdad creo que muy apegado a lo que ellos están pidiendo, eso sí me queda claro. Y mi duda sería si podemos decir que ya con esto estamos contando ya, a reserva de que sea aprobada por el comité coordinador, una política de Estado. Muy buena pregunta de su parte, comisionada. Yo lo agradezco. Voy a tratar de contextualizar, no es porque le dé vueltas a su pregunta, espero al final responderla concretamente, pero para contextualizar a la opinión pública, hay que recordar que nosotros en el mes de noviembre, como Comisión Ejecutiva, nos reunimos, valoramos un anteproyecto que nos presentó muy robustecido, que consideramos en ese momento la Dirección General de Vinculación y Políticas Públicas. Ese documento nosotros, desde el momento en que citamos a Comisión Ejecutiva, lo remitimos a la CESNA, a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Ahí hicieron una valoración en términos de una matriz. Esa matriz ya nos ponderaba algunos comentarios. Cuando nosotros tuvimos la primera lectura de la misma, pues nos daba la impresión de que nos decían un sí pero no o un no pero sí. Entonces quisimos profundizar más. Solicitamos la opinión ya concretamente en una reunión que tuvimos de forma virtual, donde agradecemos que nuestro presidente del comité coordinador hubiera estado presente.
Creo que fue además muy didáctico en virtud de que las dudas que tenía la propia Secretaría Ejecutiva Nacional se diluyeron, y creo que muchos de los puntos donde nos hacían comentarios, áreas de oportunidad al respecto, quedaron clarificadas. Desde ese momento la pregunta fue muy concreta de parte del doctor, y me gustaría, si no tuviera inconveniente, que usted lo profundizara, pero el punto del doctor fue, bueno, ¿tenemos o no tenemos? Fue la pregunta muy concreta del doctor. La respuesta de Sedna también fue muy puntual, sí la tienen. Tan la tienen que de esta revisión, de lo que advertimos, el documento está muy robusto. Tiene sus particularidades, hay que decirlo muy claramente, esta no es un copy-paste de la política nacional, y consecuentemente pues se sale de esa línea que se había marcado con la guía, y consecuentemente pues tiene más áreas que puedan ser observadas, comentadas. En función de eso, nosotros dijimos, no nos queremos quedar con esta actitud, vamos a trabajar. A partir de diciembre se empezó a generar un proceso de creación, de concretar esos comentarios, tanto los que nos habían llegado de forma escrita como los que tuvimos en forma verbal con ellos. Se siguió el proceso, y la semana pasada que sesionó el comité coordinador, cuando presentan este informe de avance de los procesos para la creación de las políticas estatales anticorrupción, y vemos ya ahora una calificación, ya hay una cuestión cuantitativa, pues nosotros vemos que desde ese primer momento, que es la versión 10, hay que aclarar que este documento que aprobamos en noviembre era la versión 10, y que hoy el que se propone es la versión 11 versiones posteriores, pues retrotrae todo lo que ellos querían, todas las áreas de oportunidad. Yo lo platicaba con la gente de Sedna, es de darse una política, si la calificación, si esto fuera un examen, y yo lo presento en un primer momento y saco 90, pues es que yo ya tengo aprobada la materia. El detalle es ir por que sea lo más apegado a lo que ellos nos han dictado. Y en función de eso, creo que la Dirección General de Vinculación y Políticas Públicas ha hecho un gran trabajo. Vamos a alinear, vamos a retrotraer. Siempre es muy difícil crear un documento de planeación estratégica cuando hay diferentes formas, ¿no? El vaso medio lleno o el vaso medio vacío, depende de quién lo vea. El texto puede sonar vacío o lleno, dependiendo del sentido que le quiera dar, pero creo que acatamos todos y cada uno de los puntos. Y hoy lo que le estamos proponiendo a la Comisión Ejecutiva es, ya tenemos un documento, vamos a completarlo para llegar a ese porcentaje más apegado al 100%, ¿no? No ha habido una sola política que llegue 100, 100, 100 en los 3 rubros que miden, eso es una realidad. Ha habido políticas muy cercanas, como todos los estudiantes queremos sacar el 100, pero también entendemos que en la medida en que se separa, es diferente a la nacional, pues nos vamos alejando, ¿no? De hecho, hay una política de una entidad. Justo no es el objetivo que sea el 100. Levanto la voz para ver si se escucha, pero sí. No es el objetivo. No. Más bien que se adecue a nuestras necesidades. Es correcto. De hecho, utilizando el término, creo que ustedes han escuchado muchas veces de mi parte que la Dirección General Jurídica es la conciencia de esta Secretaría. Sí, y utilizando precisamente uno de los criterios que ha sido muy claro y que yo lo comparto, no porque no lo pongamos, no significa que lo vamos a cumplir, no lo vamos a cumplir, perdón, y por el contrario, el replicarlo no significa que la técnica esté correcta. O sea, a final de cuentas, si lo tenemos que observar, si lo tenemos que cumplir, le tenemos que dar mandato, pues no hay necesidad de estar dándole tantas vueltas al proceso. Es lo que se buscó. Nos pidieron que se les dieran unos ajustes y hoy por hoy eso es lo que está. Entonces, concretamente, después de todo este revuelo que yo he dado y compartiendo el criterio que comentaba el comisionado Francisco, que no se busca que la política sea igual, porque se busca que atienda las necesidades del Estado de Aguascalientes y no a las necesidades de todo el país, es el proyecto. Y hoy por hoy, yo sí le puedo decir, estoy seguro, cierto, que con lo que estamos planteando tenemos una política que se va a acercar lo más posible al 100 en cada uno de los rubros, pero adicionalmente ya tenemos un documento desde el día 30 de noviembre del año pasado.
Muchas gracias, secretario. Sí, me queda claro que la política del Estado de Aguascalientes refleja en el documento mismo el esfuerzo que se ha puesto en ella por parte de la Secretaría del área de vinculación y políticas públicas de esta misma comisión, el gran trabajo que ha realizado el presidente actual del comité coordinador, y me queda claro que el día de hoy tenemos una política de Estado diferente a las de los demás estados que han sido aprobadas, porque realmente ellos han hecho una copia de la política nacional. Entonces yo creo que Aguascalientes debe de ser un estado orgullosamente orgulloso de presentar este documento diferente, pero como tú bien lo comentas, secretario, apegado a las necesidades del estado, ¿verdad? Muy genuino. Sí, Si me permite la así palabra, es una política pública en materia de combate a la corrupción muy genuina, muy distinta a los demás, que le da la importancia que debe tener a la política nacional, a su cumplimiento, pero que puntualiza y hace un enfoque muy particular de las necesidades del Estado de Aguascalientes. Doctor, no sé, secretario, si me permite, Sí. si me permiten los demás Felicidades, comisionados. enhorabuena, secretario. No, Yo al creo contrario. que Aguascalientes sigue siendo un estado del cual se reconocen los trabajos y los logros que se han realizado a la fecha por parte del sistema, de la CCA y de tu equipo, secretario. Sin ustedes y su No, confianza en los votos, no sería posible. Seguimos sumando esfuerzos. Muchas gracias. Doctor. Sí, pues gracias a la pregunta de la comisaria Josefina podemos pues nada más subrayar algunos aspectos. Primero, coincido plenamente con lo dicho con nuestro secretario, con el mencionado Francisco, y quizá tan solo subrayar 2 o 3 puntos. El primero es que en efecto es una política estatal, en la cual pues felicito a todo el equipo técnico, ya que como política estatal pues tiene que ser alineada pero en un tiempo diferente de la política nacional. ¿Por qué alineada pero diferente? Porque la política nacional tiene un contexto y una escala de todo el país, y nuestro país es heterogéneo, no podemos comparar Chiapas con Nuevo León, no podemos comparar Yucatán en un momento con Aguascalientes, tenemos realidades completamente distintas. Es en base a eso que creo que nuestra política es muy sólida, es muy consistente, sobre todo la solidez está en que el comité coordinador participó en la teoría del cambio, y yo creo que eso la hace única a nivel nacional. La hace única porque hay un compromiso ya por parte de todos los integrantes del comité coordinador de llevar a cabo. Es por eso que es esa discrepancia aparentemente de la política nacional, de que no se reconoce como una incapacidad por parte del Estado, sino que hay que fortalecer la coordinación en dos sentidos, como bien apuntaba el señor Pariset, entre los organismos que integran el propio sistema, como la coordinación hacia las instituciones del gobierno estatal y municipal, resaltando y subrayando que la política nacional pues regula las instancias de gobierno federal, aún con residencia en nuestra entidad, pero la política estatal pues no podemos incidir en la política federal, ya que nosotros no tenemos normativamente autoridad sobre las delegaciones. Entonces eso marca la diferencia. Entonces en ese sentido creo que debemos de estar pues orgullosos de esta política, por esos 2 componentes que acabo de señalar, que lo hemos visto, no menciono ningún estado en particular, pero hemos visto cuando otras entidades se preguntan sobre su política, muchas veces hasta es olvidada por los propios integrantes del mismo comité de participación, porque muestra que no fueron involucrados en el proceso, y aquí creo que se involucró todas las partes. Y segundo, a la pregunta expresa, yo sí se lo hice al CESNA, de que si veían que Aguascalientes contamos ya con una política adecuada o no, la respuesta fue sí. O sea, no, en ese sentido, los porcentajes que nos presentan de alineación, contextualización y estructura mínima, yo los considero que son muy adecuados, son muy buenos, al final de cuentas, ya que en la lectura de cualquier documento pues siempre entra la interpretación que podemos dar cada uno de nosotros, y difícilmente coincido de que vamos a coincidir todos al 100%. Entonces son opiniones valiosas que nos hace el CESNA, y como tal creo que el tratamiento que está dando la Secretaría Ejecutiva aquí en el Estado creo que va a permitir alcanzar mayor puntaje, pero pensando en que siempre hay un criterio de interpretación y discrecionalidad en estos puntos, ya que la alineación la podemos entender desde 2 o 3 perspectivas tan distintas, que fue lo que sustentamos ante el CESNA. La alineación no es una copia de los mismos lineamientos, la alineación es hacer las cosas a nivel estatal que permitan el objetivo a nivel nacional.
Y en ese sentido está redactado el documento y creo que se va a lograr el objetivo. En cuanto a contextualización, creo que obtener 95 de 100 puntos se me hace excelente, lo cual ya nos indica que faltaba para ellos, como es natural, a no conocer Aguascalientes y la problemática, pues les decían una poquito más de contextualización, que creo que ya se está cubriendo en el proceso, y en la estructura mínima del documento, pues al incorporar otros aspectos distintos, pues hace la apariencia de que se cubre el 90% de estructura, pero con los ajustes realizados creo que ya vamos a llegar al 100%. Entonces, yo en lo personal, pues les agradezco al CCA, les agradezco a todos ustedes, porque a fe de cuenta todo lo que estuvimos haciendo en el Comité Coordinador no era más que la voz del propio Comité de Participación Ciudadana, era ver los avances técnicos que hacía aquí la dependencia, y nada más nos tocó a nosotros pues alinear en el sentido de solicitar a los integrantes del Comité de Coordinación su participación. Y yo realmente quiero cerrar mi comentario pues felicitando nuevamente al esfuerzo que se ha hecho, tanto por la Secretaría Técnica como por el propio Comité Coordinador, que tiene bastantes horas de trabajo impresas en ellos, y que responde a nuestra realidad local, eminentemente, como lo señaló ya el comisionado Francisco. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, continuando con el registro de participaciones, procede ahora a escuchar al maestro José de Jesús Suárez Mariscal. Bien, muchas gracias, agradezco el uso de la voz. Desde luego también agradecer la gran participación que ha tenido por aquí nuestro presidente en esta coordinación. Sabemos que ha sido un trabajo arduo, sabemos que fue un trabajo difícil, complicado y que finalmente está llegando a buen puerto. Y pues con estas calificaciones que está logrando también aquí la Dirección de Políticas Públicas, también con su equipo, con Ricardo, pues el tener la alineación prácticamente en un punto superior al 90% de lo que ellos requerían cuando en principio la política estatal no se apegaba. Reconozco también la gran calidad técnica que tuvo la Dirección de Políticas Públicas al no repetir los lineamientos nacionales, puesto que ya estaban incluidos, no tenía objeto haberlos metido nuevamente, aun cuando el criterio de ellos pues era que se repitiera. Creo que esa interacción fue muy adecuada en virtud de hacerles saber de que no íbamos a repetir un trabajo y desde luego esa creación de ese documento original creo que también tiene mucho que ver con esas controversias que se estuvieron presentando y que tuvieron a bien tanto el secretario técnico como todo su equipo conjuntamente con nuestro presidente de estar dando las respuestas idóneas para que se viera cuál era realmente nuestra problemática y efectivamente, como comenta por aquí el comisionado Francisco, entender que Aguascalientes no es un estado igual a los demás. Agradezco nuevamente ese trabajo tan serio, tan delicado. Sé que ha sido un proyecto de todo un año, sin sabores, pero finalmente el día de hoy se está coronando prácticamente con un promedio superior al 90% y eso habla de la calidad y del compromiso que tienen. Es cuanto. Muchas gracias, comisionado. Muy bien. Procede ahora a escucharlo usted, maestro Aquiles Romero González. Muchas gracias, secretario. Yo son 5 puntos que quisiera retrotraer y que para la opinión pública creo que son importantes. El primero, dicen que es de bien nacido ser agradecido y yo agradezco mucho el trabajo, el liderazgo mostrado por el doctor Netzahualcóyotl López Flores, presidente del Comité Coordinador, en este proceso, que por su experiencia, por sus tablas, por la concepción misma que tiene en los diversos procesos de planeación, hoy por hoy podemos tener un documento del cual sentirnos no solo satisfechos, sino orgullosos. Esas son las 2 palabras en las que puedo yo remitir y expresarme sobre la política. Satisfacción del deber cumplido, del tener un documento nutrido, bastante sólido, congruente, pero además orgulloso de que el documento sea muy sui generis, que el documento haya tenido diferentes procesos de intervención del Comité Coordinador, de la Comisión Ejecutiva, del CPC como organización de la sociedad civil, de la propia sociedad en su conjunto, de los académicos, todas las etapas y los procesos que fuimos siguiendo desde diciembre del 2019 hasta este momento nos hacen ver que no es una política improvisada, que no se hizo en un escritorio en un mes y medio como han salido en otras, que no es una copia de un documento nacional quitándole país para ponerle el nombre de nuestra entidad, sino que
no es una réplica, sino es un documento idéntico, genuino, original. Por eso, su liderazgo, doctor, creo que hoy, más que nunca, hacen patente que la elección que hizo la Comisión de Selección en su momento fue la oportuna. Y yo le agradezco en verdad el que haya llegado y que haya compartido con nosotros sus experiencias, las vivencias y este proceso que ayudó no solo a legitimar en términos del comité coordinador, sino a hacernos partícipes a todos de este proceso que bien lo hubiéramos podido sacar en la Secretaría Técnica y luego de la mano de la Comisión Ejecutiva. Aquí fue a la inversa, de la pirámide hacia abajo, y no como el proceso creativo legalmente está diseñado. En segundo lugar, pues el reconocimiento a los comisionados, que hoy sabemos que atendiendo a esta urgencia de sesionar hoy, de tener un documento nutrido, sólido, pues se pusieron a estudiar viernes, sábado, domingo, para ver lo que hoy teníamos que discutir, lo que hoy teníamos que aprobar, y que ahora ya entrará en la cancha del comité coordinador, decirles, ya cumplimos en un primer momento con 90 y ahora vamos por el 100. Ahora ustedes son los que tienen ese balón en sus pies. En tercer punto, agradecer y reconocer el liderazgo que ha sabido tener Julián Pariset con todo el equipo de la Dirección General de Vinculación y Políticas Públicas para tener un documento de esta magnitud. O sea, cuando uno lo lee, cuando uno empieza a analizar, ves y dimensionas el conocimiento, la pericia, la amplitud de textos que se tuvieron que consultar. No es una política al aire, no es una sola teoría, es el cúmulo de experiencias, de teorías, de teóricos, de doctrinas, de praxis que hoy se van a hacer una realidad. Muchas felicidades, Pariset, mi agradecimiento. Yo sé que la decisión de que estés aquí también fue la correcta, así como en su momento del doctor, y me siento muy, muy orgulloso. Ricardo, muchas gracias y muchas felicidades también por todas tus horas de desvelo, a tu equipo, de favor, a los enlaces, un agradecimiento puntual, que también ellos son partícipes de este proceso creativo. El cuarto punto es reiterar, si hoy por hoy tuviéramos las 32 políticas estatales aprobadas, yo sí les puedo decir que los que hemos intervenido en el proceso de proyección, de votación, de discusión para llegar a este documento, el día de mañana nos vamos a sentir orgullosos. Porque cuando empecemos a evaluar, cuando empecemos a tener las primeras mediciones y empecemos a ver que esto avanza o que se detiene, vamos a saber quiénes son los que nos están haciendo bajar y quiénes son los que nos están haciendo subir en el tema de combate a la corrupción. Y en ese sentido vamos a poder echar mano y vamos a corregir muy fácil. No son campanas al vuelo, pero sin lugar a dudas, este documento es el parteaguas para que Aguascalientes sea un mejor lugar, un lugar sin corrupción y sobre todo sin impunidad. Y finalmente, no termina aquí. Si bien es cierto, y si hoy tiene la anuencia de ustedes, este documento pasa a la cancha del comité coordinador y todavía nos queda hacer un documento que sea más ciudadano, que lo pueda leer cualquier ciudadano de cualquier extracto social, de cualquier nivel educativo, de cualquier género, etcétera. Sí, es un proceso que viene después y es algo que hemos hablado con la CESNA. No queremos sacar un documento que lo entiendan todos, pero que no diga en estricto sentido lo que debe de ser, y eso hoy por hoy es la política estatal anticorrupción, un documento sólido y congruente. Viene la versión ciudadana, viene la versión en la que todo el mundo entendamos lo que queremos, a lo que aspiramos y a lo que vamos a llegar, y esa es una tarea que sé que también el equipo de Pariset sacará muy, muy bien. Hasta aquí mi intervención. Pues con esto se agotan las participaciones, maestro. Sí. ¿Quisieran que viéramos los puntos o creen que con esta participación de Julien, de lo que ustedes tienen ya en sus correos, que es el documento completo, hubiera necesidad de seguir exponiendo más sobre el mismo? A mí me queda claro ya con la presentación. Sí. Yo nada más tengo una duda, Sí. que no sé si
encuentro. En la metodología de evaluación y seguimiento, ¿cuántos son los indicadores? ¿127 o 125? 125. 125, ¿verdad? Sí. Ok, es que según yo por acá había visto 127, pero no, a lo mejor al final lo veo 125, entonces el número no sé si por ahí... Sí, no, sí, son 125, Ok, correcto. no hay fallo en eso. Muy Que bien. incluye los indicadores para medir las prioridades Las nacionales prioridades cada una, como sí. las locales. Es correcto. En la página 186, si no me cambió mi versión, porque la tenemos en una versión Word, entonces en cada computadora puede ser un poco distinto, Sí, pero sí, en la página, en la cuartilla 286, viene el cierre a la 125. ¿De 125? No, 125. Sí. Ya quedó en la Sí, de hecho, 340. sí le vi ¿no? hasta la 125, pero como que me quedé con la idea que en algún texto arriba mencionaba, pero no, a lo mejor lo noté mal. A lo mejor es un número de prioridad. Eso luego puede llegar a confundir. Hay una tabla en donde están los números de prioridad en un extremo y al extremo derecho están los números de indicador. Tal vez ahí de la lectura de algún número de prioridad se quedó esa impresión. Sí, muchas gracias. Pero sí. Ya sé dónde lo refiere. En la página, en el primer párrafo de la página 20, la comisionada en ese párrafo dice 21. a través de 127 indicadores propios de este instrumento de política, Sí. el comité coordinador establece los parámetros para constatar el progreso de los objetivos de la PEA. Cierto, Entonces, es para el correcto. número 20. Sí. La página 21, sí. Sí, Sí. correcto. Entonces, para hacerle Sí, Ese ajuste. ese Sí. ajuste. Sí. Ay, qué rápido. ¿Eh? Lo vi. Sí. Sí. Muy bien, comisionado. Muy bien. Sí. Gracias. Lo resumí y al final decía 125 y dije, caray, o lo anoté mal, entonces empecé a buscar dónde Sí. lo... Un error de dedo ahí, un dedazo. Te das. Sí. Sí. No sé si tuvieran algún otro comentario, sugerencia, ¿no? Bien, entonces creo que con esto quedaría agotada la deliberación del mismo. Entonces, bueno, agotada la deliberación del tema, solicito a los integrantes de esta comisión ejecutiva manifestar mediante votación nominal si aprueban los ajustes a la propuesta de acuerdo sometida a su consideración. Aquí hay que, reitero, es ajuste al acuerdo. El acuerdo ya lo aprobamos nosotros en noviembre, dado la determinación de la SESNA, se tiene que hacer este ajuste. Para tal efecto, le pido a nuestro secretario de actas registre el sentido de los votos e informe el resultado correspondiente. Con todo gusto. A continuación, en atención a la instrucción recibida, procedo a registrar sus votos. Maestro Aquiles Romero González. A favor. Maestra Alejandra Yasmín González Sandoval. A favor. Licenciada Josefina Díaz Aguilar. A favor. Maestro Francisco Miguel Aguirre Arias. A favor. Maestro José de Jesús Arias Mariscal. A favor. Informo que el acuerdo o los ajustes al acuerdo han sido aprobados por unanimidad de la Comisión Ejecutiva. Muchas gracias. Permítanme, me siento muy emocionado después de casi un año y 2 meses de estar trabajando en esto. Hoy ver y saber que es la última vez en la que a nosotros como Comisión Ejecutiva nos toca entrar en el debate, en el análisis del documento, me genera un gran sentimiento. Muchas gracias por su confianza, reitero, y por la confianza que tienen en mi equipo de trabajo. Aprobada la propuesta de ajustes al acuerdo, le solicito al secretario de actas remita al comité coordinador a fin de continuar con el trámite de ley para la expedición de la política estatal anticorrupción. De favor, secretario. Claro que sí, maestro. Agotados los puntos del orden del día, declaro clausurados los trabajos de la presente sesión de Comisión Ejecutiva, siendo las 12:55 del día 25 de enero del año 2021. Muchas gracias, comisionados y comisionadas, por su asistencia, pero sobre todo por su confianza.